Hoy damos inicio a una nueva serie. Me gustó cómo arrancó la palabra apertura, lo que compartió Fran, porque a mí sinceramente muchas veces me pasaba lo mismo, ¿no? Decíamos, bueno, sos cristiano, y me acuerdo que una vez en un campamento se hizo referencia a esto, ¿no? Como que el cristianismo es una lista de prohibiciones, ¿no? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo ir acá, no puedo de esta manera. Como que siempre lo primero que se ve es eso, lo que no se puede hacer. Pero nosotros vamos a hablar hoy de lo que sí hacía la iglesia. Venimos de una serie, la anterior, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo? La novia, muy bien. Y bueno, ahí hablamos un poquito de cómo era esa novia que Jesús estaba pidiendo, cómo oraba él, ¿no? Y alguna de las cosas que hablábamos era que Jesús oraba por una iglesia santa, gloriosa, unida, una novia que permaneciera pura, que se guardara, que fuera fiel, ¿no? Que fuese capaz de permanecer y no desenfocarse por cualquier propuesta o por cualquier cosa que surgiera, ¿sí? Y eso era lo que Jesús oraba para su novia, así como quizás muchos de nosotros en su momento oramos por la persona, salvando las distancias, ¿no? La persona que Dios iba a preparar para nosotros, orábamos de esa manera, pidiendo algunas cualidades que sabíamos que estaban buenas. Bueno, Jesús oraba pidiendo estas cosas. Y esta serie se llama Cristianos. Vamos a ver qué es lo que hacía, cómo empezó a moverse esta iglesia una vez que ya Jesús no estaba físicamente caminando entre ellos, ¿no? Y por un lado, vamos a leer en Hechos 2, lo tengo anotado acá y estoy buscando la Biblia. En Hechos 2, Jesús había hablado con los discípulos, ¿no? Y les había pedido que se quedaran en Jerusalén. Y el haber obedecido a Jesús, el haberse quedado en ese lugar que Él les había dicho, les permitió recibir la promesa, eso que Jesús les había dicho. Cuando yo me acuerdo siempre de esta palabra y que Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el que los va a consolar, para el que venga el que va a estar con ustedes, que les va a recordar o enseñar las cosas, el que iba a traer mayor revelación. Que Jesús mismo dijera eso, a mí me hace querer recibir eso, ¿no? Y por haber obedecido, por haber estado en ese lugar, dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban juntos, el versículo 1, ¿no? Estaban juntos en el mismo lugar, ¿sí? Aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que lo habían seguido de cerca, que habían recibido de él las enseñanzas más profundas, tenían que hacer eso, ¿no? Quedarse en ese lugar. Y acá la palabra dice que estaban juntos en un mismo lugar. Habían respondido. En el versículo 4 dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y quizás nosotros sabemos que es necesario obedecer, pero muchas veces no lo hacemos. Quizás nos pasa como a Pablo, que decía, lo que quiero hacer no lo termino haciendo, pero eso que quiero evitar hacer se me termina escapando. Y sabemos que es necesario que nosotros respondamos en obediencia. Cada uno sabe qué es lo que Dios le está llamando a hacer ahora específicamente. Quizás a algunos les está llamando a iniciarse en algo, a hacer algo, a actuar, a arrancar con algo. Y quizás a otro le está pidiendo evitar ciertas situaciones, evitar charlas, evitar, no sé, compañías o lugares. Y sabemos que siempre hay bendición en la obediencia. Siempre. No hay forma de que salgamos perdiendo si obedecemos a Dios. A ellos obedecer les trajo como resultado ser llenos del Espíritu Santo. Y eso fue como lo que les permitió vivir todo lo que vamos a ver ahora más adelante. El que se distrajo, el que se fue, el que en ese momento quizás dijo, bueno, pero no sabemos cuándo va a pasar esto, porque capaz había pasado un tiempito. Se perdió ese momento. Quizás Dios en su misericordia en otra oportunidad, porque hubo momentos de ser llenos de Dios también, lo hayan recibido. Pero aquel que fue obediente, aquel que atendió a la voz de Dios, que escuchó y no dijo, bueno, Jesús no está ahora. No. Cuando lo teníamos ahí, lo veíamos, era mucho más fácil seguirlo, porque me decía, vamos para allá y vamos. Pero cuando no estaba, había que confiar en esa promesa.
Y los que obedecieron son los que pudieron recibir esa llenura y esa promesa, ¿no? Que era el Espíritu Santo. Lo que nosotros vamos a ver ahora, yo les voy a compartir algunas cositas que están en la palabra, es cómo la iglesia empezó a moverse al principio. ¿Sí? Esto es como la base de todo lo que va a venir después. Va a ser como meternos en tema de lo que Dios va a hablarnos sobre los primeros cristianos. Hay cosas muy profundas que no los quiero quemar, como decía Nacho hoy, pero con esto vamos a arrancar, ¿sí? Por otro lado, estas personas que vamos a ver que después se los llamaba cristianos, no tenían comunión, unos con otros, ¿sí? Y ahí imagínense que estaban todos juntos. Si ustedes leen después Hechos desde el principio, ¿no? Acá vamos a leer algunos versículos de Hechos 2. Tenían en común, compartían las cosas, tenían en común todas las cosas y compartían tiempo entre los hermanos. Y ahí eso no quería decir que todos pensaban exactamente de la misma manera, pero había algo que ellos tenían en común. Su fe los llevaba a buscar querer estar con otros que hicieran crecer su fe. En Hechos 2, versículo 44 al 47 dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posiciones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Hoy nosotros vemos muchísimo de autosuficiencia, en todos lados, ¿no? Capaz en redes se ve mucho, pero capaz charlando con las personas, también podemos encontrarnos con personas que piensan en que, bueno, yo pienso en mí porque al final nadie me va a ayudar cuando esté pasándola mal, o yo puedo, todo el yo, como alimentando nuestro yo, ¿sí? Y está bien que uno piense como en estar bien en distintas esferas o áreas de su vida, ¿no? En lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, como buscar estar bien, buscar estar sano y todo eso. Pero otra cosa es cuando eso ya pasa a ser lo más importante para mí. Yo y solamente yo y ya está. Y yo, ¿no? Y hace un tiempito yo había escuchado una frase que dice, o lo había leído en un libro, que dice, nadie crece solo. ¿No? Era como el título de un fragmento, algo que se iba a desarrollar. Y la verdad es que yo pensaba que es verdad. Desde que nacemos necesitamos personas para desarrollarnos, ¿no? Yo ahora que soy mamá, ya pasó un tiempito de que Cata era muy bebé, pero ustedes también lo ven. Cuando uno es tan bebé, tan chiquito, necesitas ayuda para todo. O sea, desde alimentarte, o alguno se hacía la leche solo, comía solo. No, todos necesitamos ayuda. Desde alimentarnos, higienizarnos, vestirnos, hasta el estímulo, ¿no? de darle a los bebés para que te sigan, para hablarles y un montón de cosas para que influyen en su desarrollo después cuando son más grandes. Por ahí empiezan como un juego sencillo al principio, pero son claves para lo que esa persona después va a ser de más grande, ¿no? Así nosotros para crecer en la fe necesitamos de otros, que estén, de los que están al lado nuestro, de las personas que Dios puso al lado nuestro. A veces quizás nos ponemos un poquito como a mirar, y decir, el que me tocó en la célula, estos hermanos. Y la verdad es que son personas que Dios preparó. Sí, no digo que acá pase, pero puede llegar a pasar en algún lugar. Las personas que tenemos alrededor, Dios las puso para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Y los necesitamos. Necesitamos a nuestros pastores, porque ellos nos van guiando, nos van enseñando. Necesitamos a nuestros líderes, a quienes están acompañándonos en la célula a crecer. Necesitamos a los hermanos que están en nuestra célula con nosotros también para poder crecer. Personas que siempre te comparten una palabra o que quizás te preguntan cómo estás o saben que te pasó algo sin que vos se lo digas y te mandan un mensaje. Eso te ayuda a crecer en la fe. ¿Sí? Amén. En Hebreos 10, versículo 24 y 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo
ahora que el día de su regreso se acerca. Miren cómo tenían ellos tan presente, ¿no? De que Jesús venía, que ya nos metimos en el curso de Apocalipsis y estamos profundizando en eso también, pero que ellos se estimulaban, dicen que se animaban unos a otros, que estaban ahí congregando, que no se pinchaban, ¿no? Porque a veces nos pasa que nos pinchábamos, nos bajoneamos por algo y lo primero que pensamos es no voy a la iglesia. Cuando más necesitamos estar. Muchas veces nos puede llegar a pasar. A mí me pasó a veces también de quizás pensar que no, estaba mal y no podía ir a la iglesia así, porque para venir a la iglesia hay que cantar, hay que estar bien. Y después me di cuenta que acá era donde Dios me levantaba. No me dejaba de congregar quizás porque me dolía el corazón por algo o estaba mal. Sabía que más necesitaba estar en este lugar. Acá había personas que me levantaban en oración, que me ayudaban, ¿no? Ellos hacían esto y viviendo en comunión nos motivamos a crecer y no medimos ya las cosas con ojos humanos. Esta semana Dios me da una palabra, no lo vamos a leer ahora, se los cuento un poquito, que está en Lucas 9, 46 al 48, por si alguno después lo quiere buscar, que es cuando los discípulos estaban ahí charlando, ¿no? Y se preguntaban, ¿quién es el más grande, este o el otro? Como tratando de ver con ojos humanos quién estaba más arriba en el ranking de Dios, ¿no? De todos los que estaban ahí. Y Jesús, sabiendo de qué estaban hablando, no sé si es en Lucas, pero en alguno de los evangelios le pregunta, ¿qué es lo que andan hablando? ¿Qué están charlando? Algo así. Y Jesús sabía de qué estaban hablando, ¿no? Que estaban errándole o que estaban mirando con ojos humanos, ¿no? Y ahí hablaba, bueno, después Jesús le contesta que el que era más humilde, el más chiquito, el más insignificante, incluso puso un nene ahí, era el que iba a ser más grande. Y hay una traducción que dice, que me gustó como lo decía, que es una traducción del inglés, dice, cuando Jesús le contesta, dice, el que me acepta, recibe al que me envió. Se convierten en grandes o experimentan la grandeza por aceptarme, por recibirme, y no por querer hacerse valer. O sea, la grandeza se experimenta y se vive cuando hay tanto de Dios en nosotros que ya no vivimos nosotros, que es Dios el que está viviendo, ¿no? Y ellos se preguntaban, ¿y cómo me hago grande o quién es el más grande? Y Jesús les contesta esto. Cuando hay tanto de Dios en ustedes, que ustedes ya no deciden, sí están dispuestos, pero es Dios el que se mueve a través de ustedes, ahí experimentan la verdadera grandeza, ¿no? Y sigue diciendo esta traducción, tu espíritu, no tu tamaño, es lo que hace la diferencia, ¿no? Un espíritu, nuestro espíritu, ¿no? Tan lleno del Espíritu de Dios es lo que va a hacer la diferencia. No nuestro tamaño, y acá hace referencia a nuestra edad o a nuestra experiencia o a nuestros logros en el servicio, en la iglesia o en muchas cosas, sino que es nuestro espíritu el que se va alimentando tanto de Dios que empieza a vivir en cosas grandes. Y yo creo que cuando ya estamos en ese nivel, esto de quién es más grande, ya ni nos interesa, porque sabemos que se trata de Dios. Entonces ahí empezamos a tener la mirada que Dios tiene. Empezamos a ver a los que están al lado, con los que tenemos comunión, como veníamos compartiendo, ¿no? Que una de las cualidades era que ellos tenían comunión unos con otros. Empezamos a verlo como personas que viven en lo que Dios preparó, ¿sí? Ya no empezamos a ver si este sirvió más, si de repente Pedro tomó el mando y ahora que Jesús no está, o fue el otro. No, hay tanto de Dios que yo quiero estar cerca, porque ya no es tanto Pedro, ya es Dios, o ya no es tanto, y miren al que tienen al lado, ¿no? Mírenlo. Hay tanto de Dios en la persona que tienen al lado, o Dios quiere crecer tanto que cuando lo vean o la vean, puedan ver la grandeza de Dios. Y esa es la forma en la que, creo yo, después los discípulos que se estaban preguntando eso, ¿quién es el más grande? ¿Sos vos? ¿Soy yo? ¿Qué? Ya en ese punto estaban viviendo con los ojos en otra cosa, ya estaban en otra ellos, pienso yo, ¿no? Ya no tenían esa mirada que capaz en ese momento los preocupaba o los cargaba, ¿sí? Ya entendían que se trataba de Dios a través de ellos.
Y bueno, y esto los ayudaba a obviamente buscar crecer juntos. ¿Quién no querría ser parte de esa comunidad? ¿Quién no querría ser parte de ese grupo de personas en donde, está bien, Jesús no estaba corporalmente ahí caminando entre ellos, pero estaban estas personas que todavía no se los llamaban cristianos, pero que vivían como Jesús andaba, ¿no? Creo que todos querríamos ser parte también de esa comunidad de fe, ¿no? Todos tenían un mismo sentir y un mismo pensar. Y eso me lleva a pensar, ¿no? Como que quién no querría ser parte de ese grupo. Otra de las cualidades de esta iglesia. Se multiplicaban, es decir, crecían. En Juan 17, versículo 20 dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es parte de la oración que veníamos viendo antes que Jesús hizo, ¿no? Jesús oró por los que se sumarían a causa del trabajo de sus discípulos, a causa de su entrega, a causa de lo que hablaban, a causa de lo que predicaban y de lo que se animaban a decir. Él ya había cubierto ese frente, ¿no? Oraba por ellos para que Dios los guarde del mundo y todo, pero ya oraba también por nosotros. O sea, que somos el fruto de toda esa predicación, de toda esa expansión y todo ese crecimiento. Esa oración de Jesús abarcó tanto de lo que la iglesia iba a experimentar después. Esa oración fue clave. Y todavía seguimos hablando de esto una serie después y va a haber mucho más seguramente, ¿no? Pero miren lo que dice en Hechos 2, 47, la segunda parte. Dice: y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y yo pensaba que muchas veces pensamos el crecimiento de la iglesia como analizándolo desde estrategias humanas, ¿no? De qué puedo hacer, qué nuevo, cómo atraer, ¿no? Buscar formas. Pero la palabra muestra una vez más que es Dios quien se encarga. Nuestro enfoque, la parte que nos toca, es poder vivir como Jesús lo hacía. Y eso no quiere decir, un paréntesis, ¿no? Eso no quiere decir que no hago nada, no me muevo, no busco evangelizar. No, si en la célula hay algo, vamos, estamos ahí. Pero lo que yo quiero que entiendan es esto. No se trata de buscar únicamente formas que se me ocurren a mí o formas humanas, ¿sí? La palabra dice que Dios era el Señor añadía los que habían de ser salvos. Nuestro enfoque entonces es vivir como Jesús lo hacía. Hablar como Él, y Jesús hablaba de arrepentimiento, Jesús hablaba del reino, o sea que eso es algo que hay que hacer, refuerza esto que les decía antes, ¿eh? No hacernos que no hacemos nada, dar esperanza como Jesús lo hacía, atender a la necesidad como Él lo hacía y amar como Él amaba. Si nosotros podemos vivir como Jesús vivió, vamos a poder alcanzar, vamos a poder entender que esto de que la iglesia crezca es un fruto de poder vivir de esa manera, ¿no? Es el resultado de poder vivir de esa manera. Los discípulos hicieron lo que tenían que hacer, que era ponerse a disposición de Dios. Y desde ese punto, desde ese lugar, empezar a recibir dirección de Dios para saber cómo moverse. Hay muchas, otra de las cosas que pasaba con la iglesia era que, el Espíritu Santo los llevaba, les mostraba, les indicaba cosas. Y seguramente a nosotros nos pasó muchas veces. ¿Quién intentó algo? Yo creo que todos, ¿no? Hacer algo sin la dirección de Dios. Y se mandó. Emprender, una relación, no sé, cualquier cosa. Creo que todos, ¿no? Capaz que no nos dan los brazos, por eso no levantamos, ¿no? Pero creo que todos alguna vez nos mandamos a hacer algo sin la dirección de Dios. Pero piensen en las veces que sí hicieron algo guiados por Dios. ¿Cómo fue la cosa? Yo creo que diferente. Yo creo que ahí sí hubo éxito. Creo que ahí nos ahorramos un montón de dolores de cabeza y creo que ahí sí vimos que Dios nos respaldaba en cada paso que dábamos, ¿no? Y a los discípulos que andaban caminando como Jesús anduvo, les pasó eso también. Más adelante, ¿no? Esto ya es como que me voy mucho, pero en Hechos, cuando ya Pablo aparece en la historia y dice en una parte que él quería ir, no me acuerdo los nombres de las ciudades, pero era para el lado, si ven el mapa así de frente, para allá, para la derecha, como para el lado de Asia, ¿no? Y no podían, como que el Espíritu no los dejaba y se le trababa la cosa y no podían ir. Pero en ese momento dice que en una visión él ve que un hombre de Macedonia lo llamaba, que estaba para el otro lado, ¿no?
Y ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo era el que los guiaba a hacer las cosas. Esa fue la puerta, creo yo, si no me equivoco, en que el Evangelio empezó a llegar para el lado de Europa y entró para el otro lado. Quizás muchas veces nosotros nos encontramos queriendo hacer cosas sin la dirección de Dios. Y en esta etapa de la iglesia, y siempre, ahora nosotros también, ¿no? Pero fue clave poder relacionarse con Dios de tal manera de ser sensibles a lo que Dios les iba marcando. Y quizás para nosotros hoy no es ir y predicar directamente a una ciudad, aunque Dios puede hablarnos de esa forma. Quizás hoy sea tomar algunas decisiones de la vida diaria, en lo cotidiano. Quizás queremos ir para un lado y Dios nos dice, no es para ese lado, es por acá. Y ahí está ver qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Si respondemos o no lo hacemos. Entonces, ellos crecían y se multiplicaban, ¿no? Era Dios el que añadía los que iban a ser salvos porque ellos estaban dispuestos a hacer lo que Dios les mandara hacer. Por otro lado, estos hombres y mujeres oraban y clamaban. Se fortalecían en la oración y en medio de las dificultades, porque a ellos no es que tuvieron un problema chiquito, tranqui, que duraba un tiempo, a ellos los perseguían, ¿no? Y quizás nosotros tenemos la posibilidad hoy, a veces vemos qué pasa en otros puntos del mundo, y quizás nosotros no estamos pasando por eso. Pero a ellos los perseguían, los amenazaban, ¿no? Pero ellos se fortalecían en la oración. Y en medio de todas las situaciones difíciles, se aferraban más a Dios. Y cuando pasa eso, que nosotros nos aferramos a Dios, Dios nos respalda. No sé si a ustedes les pasó de pasar alguna situación difícil en donde de verdad vos sentís que se te parte el alma. Que pero no se puede. Es tan grande esa situación o ese dolor, puede ser enfermedad, puede ser alguna situación económica, algo familiar. ¿Quién es el único que puede sacar de esa situación? Dios. Podemos tener personas que nos animen, que nos levanten o que tengan buenas intenciones para con nosotros, pero el que puede fortalecer, no solamente que eso ya no moleste o no duela tanto, sino que te hace fuerte en eso, es Dios. Y miren lo que dice cuando los amenazaban. En Hechos 4:29 dice, ahora Señor, ellos orando dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Acá el contexto está en Hechos 4, ¿no? Habían amenazado a algunos de los discípulos para que no predicaran más, era Pedro y Juan. Los amenazaban para que no les pudieron hacer mucho más, solo una llamadita así como de atención, una amenaza, ¿no? Pero de que no predicaran. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron a orar. Pues si me estás cargando, ¿no? Si el enemigo pudiera ver los que lo amenazaban, les digo que se calmen, que bajen un cambio y oran más. Y eso es lo que pasaba, y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, ¿no? Recién decíamos, no, estoy mal y capaz que dejo de ir al culto, o ya no oro tanto porque no tengo fuerzas para orar, pero oremos más, como hicieron ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando oraron, Dios los respaldó, el lugar se sacudió y todos fueron llenos, y encima como que fueron más valientes todavía porque dice, proclamaban la palabra sin ningún temor. O sea, si había algo que a ellos los quería atemorizar, generó el efecto contrario en ellos. ¿Por qué? Porque oraron, porque se fortalecían en la oración. Y eso es algo que tiene que pasar con nosotros también, ¿sí? Si hay algo que duele, si hay algo que carga, si hay algo que nos puede estar amenazando, oremos más todavía. Que esto es lo que Dios va a permitir que nosotros experimentemos también, que seamos llenos del Espíritu Santo y que aunque eso que estábamos haciendo, que nos estábamos dejando de hacer a causa del dolor, se potencie aún más, ¿no? Y que Dios pueda aún seguir usándonos, ¿sí? Entonces ellos oraban y clamaban. Hay mucho más para hablar de esto, pero para poder hablar algunas cositas más, seguimos. Llegamos al punto en donde a los discípulos se los empieza a llamar cristianos. Y si ustedes después pueden hacer como pasar por los primeros capítulos,
cuenta, ¿no?, de que ellos fueron llenos, de que ahí Pedro da un discurso, después habla de vuelta, había personas que eran sanas por el pasar incluso de los discípulos, después entra en escena Pablo, Saulo primero, después Pablo, y como que antes de eso había pasado que habían matado a un hombre de Dios, a Esteban. ¿Sí? Si lo conocen, dice Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Los habían elegido como parte de los diáconos para que atendieran algunos asuntos. Bueno, a él lo agarraron, lo arrestan, dice, y lo mataron. A causa de eso, la iglesia ya no estaba tan ubicada en un solo lugar, sino que empiezan como a causa de esa persecución a llegar a otros lados, ¿no? Porque los estaban persiguiendo. Bueno, y ahí es donde llegan a una ciudad que se llamaba Antioquía, ¿sí? Dice en Hechos 11, versículo 19, dice, mientras tanto los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta, y empieza a nombrar, Fenicia, Chipre, Antioquía, y hablaban las buenas noticias solamente a los judíos, como que ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Se dispersaron, empezaron a ir a otros lugares porque los estaban persiguiendo. Y miren si Dios no usó una situación complicada como la persecución para hacer que el evangelio llegue a otros lugares. Entonces, cuanto más las situaciones difíciles que nosotros vivimos, también Dios las puede usar para que su propósito pueda cumplirse. Primero en nosotros, pero también bendiciendo a otros. Porque acá dice que ellos arrancaron hablándole a los que eran judíos, a los que más o menos conocían, o estaban esperando un Mesías, y bueno, les hablaron. Pero después eso se extendió. Y lo característico de esta iglesia es que fue el primer lugar no judío en el que se empezaron a congregar personas que se convirtieron y que creyeron, ¿no? Era tremendo lo que Dios quería hacer, ¿sí? Y pensar que arrancó por una situación difícil como la persecución y llegó a eso en ese lugar, a nosotros ya es como que nos desestructura todos los planes, ¿no? Porque pensamos que Dios debería hacer las cosas de una manera o de otra, y Dios hace como está en su voluntad, ¿no? Dice en Hechos 11 también, versículo 26, durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Antes no se les decía capaz cristianos, pero en ese momento, piensen ustedes que ellos vivían de la manera en que veníamos hablando antes, ¿no? Con esas características, estaban unidos, oraban, vendían o daban lo que tenían para compartir, para atender no solamente sus necesidades, sino las necesidades de los que estaban ahí también. Bueno, oraban, buscaban, eran llenos del Espíritu Santo. Donde ellos estaban y oraban, pasaba algo, se sacudía el lugar, había algo sobrenatural, digamos, ¿no? Y un cristiano, entonces, es un seguidor de Cristo. No es un simpatizante o alguien que solamente escucha ni nada más, sino que toma la decisión de seguir y de cambiar su forma de vivir. Y yo pensaba y veía el nombre ahí escrito y decía cristianos, y mientras orábamos y todo, yo decía, ¿será que yo puedo decir? O sea, sí digo que soy cristiana, pero ¿estoy viviendo de esta manera al punto? Piénsenlo ustedes también. ¿Soy cristiano o soy cristiana? ¿Estoy viviendo de esa manera como ellos vivían? A las personas a las que se llamó cristianos, que también muchas veces escuchamos en las prédicas, ¿no? Que es como pequeños cristos, que realmente es como vivir como Jesús, mostraban evidencias de un cambio. Había frutos de arrepentimiento y de fe. Si bien Jesús no estaba físicamente con ellos, se les reconocía que habían caminado con Jesús. En la palabra misma dice, les reconocían que habían estado con Jesús, en Hechos 4. Entonces, este reconocimiento, esta forma de llamarlos así, daba cuenta de que vivían como Jesús les había mostrado, ¿sí? Hablaba del carácter de la iglesia en ese momento, al decirles cristianos. El tipo de vida que llevaban entonces era lo que Jesús les había mostrado, no solamente les había dicho eso. Si ustedes se ponen a pensar, pueden ver que lo que ellos hacían era lo que Jesús había estado haciendo todo ese tiempo que caminó con ellos. Por eso cristianos, y está bien dicho, cristianos.
Entonces piénsense ustedes ahora, o yo también, pensémonos todos ahora. ¿Estamos caminando así como Jesús caminó y como Jesús anduvo? En 1 de Juan 4, versículo 4 dice, si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Y eso lejos de querer condenarnos, ¿no? Como para decir, no das el nivel, no calificás para cristiano. Lejos de eso, nos lleva a reflexionar quizás y a decir, che, pará, ¿yo puedo alcanzar eso? ¿Puedo llegar a caminar como Jesús caminó? ¿Puedo vivir como Él vivió? Y la palabra lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo ni lo dice uno de por ahí. La palabra misma lo dice. Y eso debería motivarnos, ¿no? Lejos de juzgarnos. ¿Cuál fue la clave, entonces, para ya ir cerrando? ¿Cuál fue la clave para que a esas personas se los pudiera llamar cristianos? Y después vamos a ver cómo esto fue creciendo, fue profundizando y quizás en un principio era escuchar de Dios para aquel que nunca había escuchado de Dios o para aquel que tenía muchísimos dioses o creían cosas diferentes. Quizás arrancó así, conocer a Dios, pero eso fue generando frutos. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, frutos de fe, frutos de buscar crecer, frutos de madurez. Eso es lo que Dios genera en nosotros al darle lugar, ¿no? Cuando la gente nos mira, ve a Cristo, ¿podrían decir que somos cristianos? ¿O somos uno más del montón y como que nos vamos mimetizando, medio camaleón ahí, ¿no? Si estoy en la escuela, me mimetizo un poquito ahí. Si estoy en mi casa, que mi vieja es cristiana, bueno, ahí me mimetizo un cachito ahí. Si estoy en la iglesia, cambio un poquito más. No, deberíamos poder, nuestro corazón y nuestro interior, poder dar cuenta de que Jesús está ahí, ¿no? ¿Cuál fue la clave entonces? Jesús fue llamando a quienes iban a estar cerca suyo y pasó tiempo con ellos. Volvemos ahora un poquito para atrás. Jesús compartió tiempo con ellos, hasta fue un casamiento con ellos. Imagínate que Jesús te invite, ¿no? O uno suele ir solo a un casamiento. Imagínate que Jesús llevó a sus amigos ahí y estuvo en un casamiento. Compartió tiempo con ellos. También les enseñaba, ¿sí? Los llevaba aparte y les enseñaba cosas. O veía alguna situación como la ofrenda de la mujer que dio poquito, que era nada, y se dio vuelta y les dijo, ¿vieron lo que pasó? Sí, dije, capaz que uno pensó, sí, puso este poquito. No, y Jesús como que los enfocó y les enseñó qué era lo que tenían que ver de esa situación. O sea que Jesús invirtió en ellos y les enseñaba. Había momentos para estar con las multitudes, pero también había momentos para estar solos y conocerlo un poquito más. Y fíjense si eso no fue clave. En Marcos 9:30 dice, cuando se fueron de allí, no tengo el contexto, porque Marcos 9:30, después lo buscan ustedes. Marcos 9:30 dice, cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Entonces, fíjense que Jesús sabía que había momentos para las multitudes, para enseñarles, para hablar del reino, para hacer señales y todo, pero en ese momento Él se quería enfocar en los que estaban cerca suyo. No quería que nadie supiera que estaban en ese lugar. Dice, porque les estaba enseñando a sus discípulos. Un discípulo es alguien que tiene un maestro y que está aprendiendo de él. Y es lo que después los discípulos fueron mostrando, lo que habían aprendido de Jesús. Jesús priorizó un tiempo para moldear los corazones. Y esto es algo que Dios me hablaba muy fuerte en un momento, ¿no? Un tiempo para moldear los corazones. Sus enseñanzas fueron las bases para lograr una identidad sólida, una identidad firme, una identidad que no se desintegraba con las dificultades. Y miren si no las tuvieron los primeros cristianos. Dificultades grosas, cosas grandes. Nosotros también las tenemos, no estoy minimizando lo que nos pasa. Pero esa identidad firme y sólida hacía que ellos estuvieran
siempre. Esa identidad que se fortalecía con la esperanza de lo que todavía no podían ver. Jesús les dijo, quédense acá, va a venir el Espíritu Santo, va a venir aquel que los va a consolar, a fortalecer todo. Y Él después iba a volver. Y ellos no lo veían en ese momento, pero estaban con la esperanza que los sostenía de cosas que aún no podían ver. Esos momentos de estar cerca de Jesús, de estar cuando nadie veía nada y escuchar algunas cosas que era solo en la cercanía de Jesús, esos momentos formaron los corazones de líderes, siervos y ministros que dieron inicio a la iglesia como cuerpo de Cristo. Miren si no fue grande lo que pasaba. Y por ahí a veces decimos, bueno, voy a orar un ratito y ya, y como para tener un tiempito y no tener la carga que en el día no oré. Pero esos momentos de comunión íntima con Jesús son los que moldean el corazón para lo que viene. Las dificultades, yo creo que ellos no podrían haber vivido o pasado las dificultades como las pasaron si no hubiesen tenido esos momentos en donde sus corazones eran moldeados. Porque sabes que van a venir dificultades y quizás, otra vez digo, no sea la persecución o tal vez sí. ¿Y qué te va a sostener si no hay una base sólida? Si no hay una identidad firme. ¿Qué te sostiene cuando hay algo que te duele tanto, que no sabes qué hacer? Es esa esperanza, esa fe, esa identidad firme en Dios, la que moldea el corazón para poder vivir lo que va a venir. Personas que dieron, escuchen esto, personas que dieron hasta su propia vida, porque la vida misma, que era Jesús, caminó con ellos para enseñarles todo y preparó sus corazones para lo que venía. La vida misma, Jesús es el camino, la verdad y la vida, la vida misma preparó sus corazones para que ellos pudieran vivir una vida que diera cuenta de Jesús. Ellos vivieron, parece un juego de palabras, pero vivieron con la vida misma, digamos, ¿no? En Efesios 4, versículo 1 dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, esto ya es más adelante, ¿no? Pero miren cómo sigue hablando, dice yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, como nosotros. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. No con el que te cae bien, con el que está en tu cela o el que tenés más cerca, no, unos a otros. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. El que tenés al lado, que también es cristiano, cree lo mismo que vos crees. Y si Jesús está en su corazón también, debemos verlo como Jesús nos veía a nosotros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. El Espíritu Santo es quien nos guía entonces para ver siempre un poco más y nos invita constantemente a ir a la presencia de Dios para que esto de que el corazón sea moldeado siga pasando y se siga intensificando. Si quieren ponerse de pie, vamos a hacer una oración por todo esto y quiero compartirles algo que ni siquiera es mío, ¿no? Pero yo lo voy a compartir. Una vez estábamos en casa, todavía no estábamos en nuestra casa viviendo, ¿no? Estábamos en lo de mis suegros y me acuerdo que se levantaba a orar y él me compartió esto le pasó a él una vez. Me compartía esto y se levantaba a orar antes de ir a trabajar y se metía en un cuartito que era parte de esa habitación, chiquito, ¿no? Que era para un baño pero que todavía ni siquiera estaba hecho. Entonces él se encerraba ahí para poder orar solo y era muy temprano, yo seguía durmiendo la verdad en ese momento. Pero él iba a orar. Y me contó que en un momento, orando, estando ahí en la presencia de Dios, él, ponía música, todo para orar y qué sé yo. Yo ni escuchaba nada, pero bueno, eso era lo que pasaba en su cuarto de oración, digamos. Y me contaba que una vez, estaba orando así, justo terminaba la canción y él estaba dando cierre a ese momento con Dios. Y se los comparto porque tiene que ver con esto, ¿no? Con tiempos
en donde en la presencia de Dios nuestros corazones son moldeados para vivir como Él vivió, porque si no es imposible, esa es la clave. Terminando la oración, él me decía que sentía en el Espíritu, que el Espíritu Santo le decía, quédate, una canción más, una canción más. Lo que durara una canción, era la forma del Espíritu Santo de decirle, no te vayas, quédate un ratito más. Y ahí Gus estaba como, ya estaba cerrando la oración, pero el Espíritu Santo es el que me dice, quédate una canción más. ¿Y qué le voy a decir? Que no, me quedo. Pero imagínense ustedes orando, poniendo el corazón ahí, tomá, es lo que hay. Y le das, capaz que está re roto, capaz está hasta sucio. Y que Dios te diga, sentís que el Espíritu te dice, dale, vení acá, quédate un ratito. Y si hay más, trae todo lo que hay, ¿no? No quiere que te vayas de la presencia. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Quiere que seamos cristianos, quiere que se nos pueda reconocer así, de esa manera, pero la clave está en que nuestro corazón se ha moldeado en la presencia de Dios. Esas son las bases para poder vivir como vivían los discípulos, que se los llegó a llamar cristianos por la forma en la que se movían. Así que ahora oramos por eso, por todas las cosas, para que podamos orar, para que podamos buscar en lo íntimo, en lo personal, pero para que al mirar al costado y veamos las personas que Dios puso alrededor nuestro, digamos, este es un cristiano que me ayuda en la fe. Capaz que está medio flojo todavía, que vos lo tenés que arrastrar, pero que lo puedas ver con fe y decir, este me va a ayudar o esta me va a ayudar a crecer, ¿no? Así que oramos por eso y le decimos, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por todo lo que vos estás hablando y por todo lo que estás trayendo sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque vos nos llamaste con amor, vos nos llamaste para poder ser contados dentro de tu iglesia, dentro de tu casa, dentro de tu pueblo. Señor, queremos poder responder como estas personas lo hicieron. Quizás no habiendo alcanzado la perfección todavía, pero con un corazón totalmente entregado para que vos lo vayas perfeccionando, para que vos vayas moldeando, para que vos vayas enseñando y para que cada vez haya más de vos y menos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer obedientes aun cuando nosotros creamos que las cosas se podrían hacer de otra manera. Ayúdanos a tener la humildad suficiente como para saber que no lo sabemos todo y poder darte lugar a vos para que nos guíes. Señor, queremos ser obedientes y queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe en esos pasos y decisiones de obedecerte. Ayúdanos, Dios, a crecer en la comunión, a poder compartir tiempos con hermanos, a poder ser de los que tienen estima por los que están al lado, a poder verlos como a personas más grandes que nosotros mismos, a poder orar por ellos, a poder cubrirlos en oración, a poder rodearlos en medio de las situaciones difíciles, a poder dedicar tiempos de nuestra oración para no hablar solamente de nosotros, sino de lo que otro pueda estar viviendo o padeciendo. Señor, ayúdanos a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que están viendo tu mano de bendición sobre sus vidas. Queremos ser de esa iglesia, Señor. Queremos que eso pueda verse entre nosotros, pero que eso también despierte el espíritu de los que están alrededor nuestro para poder conocerte. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poder buscar crecer juntos, a motivarnos, a desafiarnos, a ir por más, a llevarnos a crecer. Ayúdanos, Dios, a que esto sea tan grande y tan fuerte y tan parte de nuestro querer que necesariamente haya fruto, Señor. Que podamos ver el crecimiento personal en lo espiritual, pero también que otros puedan desear esto que nosotros estamos viendo. Sabemos, Dios, que vos sos el atractivo, el que es irresistible sos vos, no nosotros. Por eso te pido, empieces a inquietar los corazones de los que nos ven, los que nos escuchan, y que nosotros podamos dar eso que estén necesitando. Ayúdanos a tener siempre en nuestra boca y en nuestro corazón el deseo de hablar de vos, de exaltar tu nombre, de poder contar de dónde nos sacaste y dónde estamos ahora, de poder hablar de una vida diferente. Señor, ayúdanos a crecer en la oración, a poder
ver que es clave que clamemos, Señor, aún en medio de las dificultades. Ayúdanos a que puedas verte vos a través de nuestras vidas, que nuestras decisiones tengan que ver con seguirte, con dar frutos, con poder crecer, con que tu Espíritu Santo sea cada vez más grande en nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque sos vos quien también oró por nosotros en ese momento y sos vos quien nos fortalece, Espíritu Santo. No hay forma, Dios, de que puedas verte a través nuestro si no fuera por la obra de tu Espíritu Santo. Por eso te damos gracias, Dios, porque en tu voluntad estábamos nosotros. Gracias, Jesús, por esa oración que hiciste por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por ser el que nos guía, el que nos acompaña y el que nos lleva a unirnos cada vez más a Papá. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y estamos agradecidos de que se nos pueda llamar cristianos hoy, porque vos vivís y te movés a través de nuestras vidas.